Varias repercusiones existen en torno a la posesión del nuevo mandatario en Colombia, el señor Abelardo de la Espriella, que lo ubican en la derecha. Y le conviene al Ecuador, puesto que, según el presidente Daniel Noboa, va a haber ahora una concordancia en cuanto a el resguardo que debe tener la frontera común, ¿verdad? Pero también a esta reanudación que justamente él, después de la victoria en la primera vuelta electoral, Ecuador reanudó eliminando los aranceles que había puesto para la importación de productos colombianos a nuestro país. Una de las primeras cosas que se ha reactivado es justamente la exportación de arroz, así masivamente hacia Colombia, uno de los principales compradores de esta gramínea nacional. Vamos a conversar de este y otros temas con nuestro invitado a esta hora, el licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y además presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. ¿Cómo está, don Rodrigo? Buen día, Orlando Murillo lo saluda. ¿Cómo le va? Active su micrófono, no lo escucho. Sigo sin escucharlo. Muy bien, buenos días. Mil disculpas, no sé qué sucede con el sistema. No hay problema, don Rodrigo. Lo importante es tener sus conceptos respecto a los temas planteados para el diálogo. ¿Cómo ve esta reanudación del intercambio comercial entre Colombia y Ecuador? La pregunta sería, ¿se están alcanzando los niveles que se tuvo a diciembre o enero del presente año? A ver, nosotros manteníamos un comercio con Colombia bastante regular en muchos productos. Ajá. Cuando se destapó el problema, se reinició el proceso de exportación a Colombia y de importación desde Colombia. Lo que demoró un poquito fue el tema del arroz, que tuvo una demora de 45 días adicionales al resto de productos, pero evidentemente esto no es automático, esto va a tomar un tiempo hasta que se va reacomodando y reposicionando los productos. Muchos exportadores colombianos también buscaron otros mercados, de igual manera muchos importadores ecuatorianos. Entonces no es tan automático como se quiere. Entiendo que teníamos un promedio de 50,000 toneladas de arroz, estamos retomando con 30,000, pues confiemos que esto vaya subiendo en el tiempo y que la situación mejore lo mejor posible. De igual manera el tema de seguridad. ¿Qué conoce respecto de las otras importaciones que Ecuador hacía? Medicinas, otros temas que también son importantes, creo que de belleza. Y asimismo, ¿qué productos están reactivándose en cuanto a la exportación de Ecuador a Colombia, particularmente en lo que se refiere a alimentos? En general han ido reactivándose. El tema de palma, por ejemplo, fue casi inmediato, el tema de plátano, y creo que vamos a ir viéndolos poco a poco. O sea, lamentablemente todas estos impases comerciales generan cicatrices y se demoran un poco, unas más, otras menos, en sanar. Confiemos que esto ya se solucione lo más pronto posible y que más bien una integración regional entre los distintos países de la comunidad andina sea cada vez más certera y más profunda, no solamente pensando en Colombia, sino en Ecuador, en Colombia, en Perú y Bolivia. Esto de buscar otros mercados hasta ver qué pasaba con la relación comercial entre Colombia y Ecuador, de alguna forma también distorsiona la relación de los dos países, pero en un momento dado volverán a su cauce. Realmente el buscar otros mercados es lo normal en los países. O sea, el Ecuador tiene un rezago de más o menos 20 años en apertura comercial. Cuando nosotros vemos otros países, en el caso de Perú y Colombia, nos llevan más o menos unos entre 15 y 20 años de delantera en apertura comercial. Entonces, ellos tienen otros mercados permanentemente abiertos. Más bien, en el caso nuestro de palma, hemos abierto con Venezuela, con problemas. Algo se trató de abrir con Indonesia durante el impasse. Pero lo interesante es que permanentemente vayamos diversificando mercados y mejorando competitividad. Yo creo que ese es un tema que todavía es una deuda pendiente que tenemos al interno del Ecuador.
indistinto si el mercado es Colombia, Venezuela, Bolivia, Indonesia, China, Estados Unidos o Canadá. El parámetro de competitividad es algo que debemos destrabar al interno. Y adelantándome a otro tema, o incluyendo otro tema, en el proceso de la famosa fusión de ministerios, lo que nos han dicho que se busca es precisamente eso: eficiencia y reducción de trámites, que son los dos grandes escollos de la competitividad en el Ecuador. Y adicional a eso, ya es responsabilidad exclusiva del privado, las mejoras de productividad. Ahora, el gobierno nacional, a través del presidente de la República en sus diferentes viajes al exterior, ha buscado justamente estrechar relaciones comerciales con diferentes países. Los Emiratos Árabes, por ejemplo, y no con los tradicionales, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, donde también ya se ha firmado un convenio. ¿Qué resultados usted está viendo ahora y en el tiempo que se van a dar, no solo en cuanto al provecho que los ecuatorianos van a tener de esos productos que se van a importar de estos diferentes países, sino también en cuanto a la reactivación económica, a darle trabajo a los ecuatorianos, que es lo que también se prioriza después de buscar la paz y la tranquilidad que no nos dan todavía los asaltos, los atracos, los asesinatos que se siguen dando en el país, don Rodrigo? Creo que es importante reconocer que los acuerdos comerciales son importantísimos. Sin embargo, es fundamental también la participación del sector privado de manera directa. Ya no. El gobierno es el que firma el acuerdo comercial, el gobierno es el que negocia y usualmente tiene que negociar con el cuarto adjunto para ver los productos sensibles y los productos con mayores oportunidades. Ahí viene un tema, entonces, la participación del sector privado de manera permanente en el cuarto adjunto, en el proceso de negociación, donde se ven las oportunidades, se miden los productos sensibles, pero también es pensar que el acuerdo como tal lo firma el gobierno, pero siempre vamos a encontrar nuevos productos para nuevos mercados. Entonces, de pronto hay, en el convenio, se me ocurre ahorita con Dominicana, hay un sinnúmero de productos que no están dentro del acuerdo arancelario. Sin embargo, ya tener un acuerdo de alcance parcial con Dominicana nos permitiría que otros productos ecuatorianos que tal vez no estuvieron en el radar ni de los dominicanos ni de los ecuatorianos, podamos ir a ofertar un menú de productos que de pronto resulta que son mucho más atractivos que algunos que estaban en preferencias arancelarias, y más bien se abren nuevas oportunidades de negocios, y así vamos a seguir viéndolo con Dominicana. Se ha hablado de Marruecos, se ha hablado de Corea del Sur, que ya está firmado, se ha hablado de Canadá, que está firmado, está aprobado, pero todavía no entra en vigencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, un convenio es diferente a un tratado comercial. Y lo pregunto, don Rodrigo, porque en el 2000 cuando, o 2004, 2005, en el gobierno de Lucio Gutiérrez se hablaba de un acuerdo comercial, un tratado comercial con Estados Unidos, hubo justamente esta reacción de los indígenas, de estos forajidos que luego nos asaltaron en el país por el tratado comercial. Y hoy estamos viendo cómo, por ejemplo, vehículos importados de la China están siendo muy demandados por la población nacional o por la sociedad ecuatoriana, teniendo en cuenta que ese acuerdo con China disminuye aranceles, disminuye costos que son asequibles para el pueblo ecuatoriano. Ahí yo creo que es importante reconocer la preocupación local. Cuando hablamos de los vehículos con China, evidentemente habrá sectores importadores de vehículos que estén muy interesados en poder seguir potenciándolos, al igual que tuvimos con el acuerdo multiparte con Europa. Ajá. ¿Ya? Sin embargo, tienes del otro lado. Entonces, ¿qué pasa con la fabricación de vehículos en Ecuador? Entonces, ¿qué pasa con los autopartistas? Ahí es donde la parte de competitividad es fundamental. Ecuador exporta llantas, exporta baterías, exporta algunas piezas de autopartes que podrían ser utilizadas en otros lados. No comparto las medidas proteccionistas. Creo que las medidas proteccionistas nos han hecho más daño que bien. Pero sí hay que reconocer los distintos sectores y, a diferencia de ver cómo, entre comillas, protegerles, ver las alternativas de qué es lo que esos sectores necesitan para que sean más competitivos, que sean más productivos
y poder salir adelante a pesar de que tengan una competencia muy fuerte desde fuera. El caso, por ejemplo, con Canadá, el 95%, si no es algo más, y algo más del 95 ya es casi todo, ¿no? Ajá. De la lenteja que consumimos en el Ecuador viene de Canadá. Nosotros éramos productores de lenteja. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Y yo me atrevo a decir, ¿qué es lo que hicimos mal en Ecuador para dejar de producir lenteja con un país tan mega diverso como el Ecuador y comenzar a importarla? Entonces, no es porque la lenteja ecuatoriana era más barata, evidentemente, porque entró por costo. No es porque la lenteja ecuatoriana era de mala calidad, porque nunca lo fue. Entonces, ¿qué incidió en los costos de producción? Que se volvió más atractivo traerla de afuera. Lo mismo va a pasar, así como hablo de lenteja, puedo hablar de cualquier otro producto. Entonces, ¿dónde están las distorsiones internas? Y de eso es lo que hay que trabajar, y de eso es lo que desde Comité estamos trabajando ahorita, y confiamos que podamos avanzar lo que más se pueda para identificar esos escollos, y que por otro lado, muchos de los escollos que ya han sido identificados históricamente, pues el gobierno los acoja para destrabar esos problemas. Porque no es solamente que el sector privado lo identifique. El sector privado puede mejorar en productividad, en tecnología, en automatización, en robotización. Pero hay una serie de trámites, trabas y aspectos que tienen que ver directamente con la burocracia, que hay que también subsanarlos, y eso es un trabajo que ya corresponde al otro lado. Ahora, esta unificación de ministerios de alguna forma va a repercutir en sus inicios en retrasar mucho más los trámites. Debo entender, se aspira a que se aceleren más bien como usted lo planteó y como es el objetivo al parecer del gobierno. En otras palabras, don Rodrigo, la política de un gobierno, sea económica o política pura, interfiere sin duda en la economía de un país, particularmente en cuanto al sector privado y a la generación de trabajo, a la seguridad jurídica que éste requiere, como también a la producción y productividad en general. Interfiere positiva y negativamente. Ajá. Si la política es proteccionista, si la política es generar más trámites, si la política es generar más normativa que genere mucho más burocracia, la política pública es negativa. Si pasa lo que pasó en el año 93 del siglo pasado con la política pública en Perú, en donde el expresidente Fujimori, de quien la hija ahora acaba de asumir el poder, más bien libera la economía, plantea reglas claras para la economía y la política, tenemos lo que podemos observar en Perú. Aquí cambia un funcionario de cuarto nivel y queremos refundar el país o refundar la política pública. En Perú han cambiado presidentes, creo que en los últimos 8 años han habido 8 o 9 presidentes, y sin embargo la economía ha seguido completamente tranquila, el riesgo país no llega a 170 y aquí no ha pasado nada. Y vemos un país boyante que sigue creciendo y sigue generando empleo y sigue generando agroexportaciones y sigue diferenciándose en el mundo. Entonces creo que la política pública puede aportar positiva o negativamente. Depende de las dos partes. Depende uno de la política pública y del sector público, pero también depende de las alarmas que el sector privado genere oportunamente, respetuosamente, y que éstas sean escuchadas. Porque si el sector privado emite una crítica y el sector público le considera como, entre comillas, lo que ahora está de moda, oposición, pues el país seguirá estancado en este empantanado, en este lodazal que nos salimos y seguimos patinando y patinando y patinando y cada vez nos hundimos más. ¿Qué nos falta aquí en Ecuador? Seguridad jurídica y también seguridad en cuanto a la toma de decisiones de impuestos, de tributos que los ecuatorianos debemos hacer al Estado, para no estar con estos cambios de pagos de impuestos a mitad de tiempo, que eso desequilibra cualquier finanzas? Eso es precisamente seguridad jurídica. Ya. Tú necesitas seguridad jurídica, la presión tributaria en Perú está bordeando el 16%, en Ecuador la presión tributaria directa está bordeando el 22% y entre directa e indirecta supera el 35%.
asumen el poder, dejan de tener el color o el número o el partido por el cual asumieron y se convierten en líderes del país, de todos los colores y de todos los sabores. La delincuencia organizada tiene que ser combatida, evidentemente, e indistinto el color al cual haya pertenecido, si es que hubo alguna vinculación política. Pero ese creo que son temas sensibles que hay que decirlos a veces, aunque algunos a veces siento que les incomoda. Entonces, si es que eres mío, eres impoluto, y si no eres mío, tienes todos los defectos y contrapuntos posibles. Entonces, así no funciona un país. La confrontación no abona a soluciones. La confrontación abona a seguir estancados. Lo que usted acaba de decir, don Rodrigo, implica que la Constitución, no importa cuál esta sea, sino la decisión política que asuma el líder que elige el pueblo como ejecutivo del país. A ver, la Constitución del Ecuador es mala, por no decir muy mala. Ajá. No lo voy a cuestionar. Hice campaña por el no. Recuerdo esas épocas en que analizábamos la Constitución, pero también tenemos que darnos cuenta que echarle la culpa a la Constitución de todo no nos soluciona. La Constitución permite las delegaciones, por ejemplo. Entonces, el sector público puede delegar al sector privado cualquier cosa. Matriculación vehicular, puede delegar concesiones viales, puede delegar generación de energía eléctrica, sea esta eólica, sea esta hidráulica. Entonces sí puede hacer muchas cosas, o térmica. La idea es, si tenemos una mala constitución y nos ha sido complicado cambiarla, ¿cómo vamos a subsanar esos problemas? Ahí también viene un poco la creatividad del gobierno de turno. Entonces sí se pueden hacer muchas cosas, pero también hay que ver cómo hacerlas. Y la ciudadanía también creo que tiene que entender un poco, y esto aquí soy un poco crítico, haber perdido en 2 ocasiones la consulta popular por un trabajo por horas, y además tener migrantes que están arriesgando sus vidas y las de sus familias por llegar a un país noble como Estados Unidos en materia laboral para trabajar por horas, me parece un absoluto sinsentido. Totalmente de acuerdo. Vamos a seguir bregando en esto, don Rodrigo, y vamos a seguir invitando para conversar de estos temas que la ciudadanía debe interpretarlos para que pueda responder en un momento dado como se merece y reflexionar también por lo que viene, que es el proceso electoral del mes de noviembre, para lo cual también lo voy a invitar en particular para hablar del tema. Muy gentil por su tiempo y gracias por aceptar el diálogo siempre, don Rodrigo, aquí en OMC Noticias. Por el contrario, gracias a ti, Orlando, por la invitación y un abrazo fraterno a todos. Muy gentil, gracias. 7:48 minutos. Era el licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, conversando estos temas nacionales que tienen que tener el oído y la atención del gobierno para seguir subsanando los problemas que se nos presentan.